Ya me dices 3, 2. Listo, muy buenos días a todos. Qué bendición en esta mañana estar con ustedes. Los invitamos hoy a que puedan recibir de la palabra del Señor. Bendecimos a todos aquellos que nos siguen desde otras naciones, que están pendientes mucho de lo que sucede en Sello de tu Esencia, en nuestras necesidades, que nos escriben y demás. Quiero que sepan que como iglesia nosotros los cubrimos en oración, estamos orando por ustedes y demás. Y bueno, espero que hoy puedan recibir de parte del Señor. Listo. ¿A cuántos de acá les gustan los carros, los automóviles y conducir y demás? Generalmente hay algunas personas apasionadas con los carros, o sea, son muy apasionados. Pues yo no tengo ese chip, yo no sé. Pues yo soy hombre, se los aseguro. Pero generalmente a los hombres les encantan mucho los automóviles y a mi papá le encantaba muchísimo los carros. Mi papá y mi mamá recuerdo que una de las cosas que peleaban a veces eran porque primero la casa, primero el carro. Mi mamá quería la casa y mi papá quería el carro, entonces a veces sabían eso. Mi papá no sabía mucho conducir, pero mi papá aprende a través del tiempo y él se compra finalmente su carro y eso parecía un niño con ese juguete para arriba y para abajo. Y él tuvo que aprender varias cosas. Una de las cosas que él tuvo que aprender fue cómo no forzar el carro, ¿sí? Porque a veces él andaba con el carro y de repente empezaba a salir humo negro y demás y decía, no, el carro se le dañó el motor y se le dañó el motor. Recuerdo que más de como en 2 años, 3 años fundió el motor varias veces. Recuerdo que a veces se enojaba con mi mamá y entonces en el carro era la manera como se vengaba y empezaba a conducir supremamente rápido y nosotros todos asustados. Mi papá está enojado con mi mamá y era la manera de la pequeña venganza. Era el carro que él cuidaba, que él amaba, que limpiaba y demás. Era un amante a los carros. Cuando pasaba algo, él generalmente era el que arreglaba el carro, solucionaba y demás. Era una pasión por ese carro y demás. Y él tuvo que aprender a través del tiempo, de la práctica, a qué cosas no hacer con el carro. Nos quedamos a veces botados en el carro porque a veces no vigilaba la aguja que decía ya, échele, échele, échele gasolina porque ya estamos sin gasolina. Y nos quedamos en medio de lugares donde tenían que ir por nosotros y demás. Nos pasaron muchísimos cacharros en ese carro y demás. Una vez, recuerdo que en diciembre nos invitaron a pasar un tiempo una familia a una finca. Teníamos que salir después del 31 el primero y todos con sus maletas y demás. Vamos a ir a esa finca, la vamos a pasar chévere. Y cuando íbamos saliendo, ya íbamos llegando por allá, ¡pum!, nos varamos. Se motorió el carro otra vez. Y ahí tuvimos que aprender que si el motor no estaba bueno, pues hasta ahí llegaba. Y si el tanque no estaba bueno, pues hasta ahí llegaba el carro. Y quiero hablarles precisamente en esta mañana de tanques vacíos. ¿Tanques qué? Vacíos. Y tanques vacíos tiene que ver con muchas veces nosotros pretendemos a veces actuar o hacer una serie de cosas con el tanque vacío y estamos motoreados en el corazón. Y motoreados en el corazón o con el tanque vacío es que mínimamente estamos espiritualmente en la raya, o sea, no hay raya. Del 100 usted tiene una rayita y como el 1% la misericordia de Dios ahí lo está sosteniendo. Y posiblemente en esta mañana viene, pero vino porque le tocó o porque hoy es el Día de los Niños, entonces hay que celebrarlo con el Día de los Niños. Pero si no hubiera sido yo, hubiera quedado hoy en la casa. Tanque vacío se refiere a aquel que está trabajando y esforzado, que está haciendo las cosas con carga, que le están pidiendo todo el tiempo, que tiene que responder como papá, que tiene que responder como mamá, que en el trabajo le exige ese jefe o esa jefe que le cae mal, que a veces no sabe hablarle y decirle las cosas bien, ese compañero que es chismoso, que habla detrás de ese, ay, con usted sonríe, todo lindo, pero detrás está dándole puñaladas y ya saben con la lengua que es una puñal y demás. Algunos sufren y están luchando con sus hijos, se convirtió en un adolescente y ahora usted le decía antes blanco y ahora le decían sí, está bien blanco, pero ahora le dicen negro y hasta le sacan con otros colores y demás. Y está luchando con el tanque vacío. Algunos dicen, no, estoy pasando este año y este año no conseguí lo que quería y demás, y miro hacia atrás y las deudas crecen, y entonces está con el tanque vacío, haciendo muchas cosas, pero cansado, debilitado y demás, y siente que está muy lejos de Dios y no puede avanzar. Con un tanque vacío nosotros no pensamos claramente. No sé si a usted le ha pasado que generalmente cuando nosotros estamos muy cargados y muy cansados, usted no piensa con coherencia. Esta semana tuve que asumir algunos retos como pastor. Sé que a veces la iglesia financieramente uno quisiera que estuviera a otro nivel y a veces le toca a uno asumir otras cosas. A mí me gustaría dedicar 100% al tiempo de la iglesia, pero a veces no se puede y toca estar mirando financieramente porque como soy pastor también soy papá, soy esposo y demás.
y pues tuve que asumir una responsabilidad también de trabajo otra vez. Y a veces en el trabajo a veces es demandante, te exigen una cosa, te exigen la otra, son metas que hay que cumplir, una serie de cosas que a veces no es fácil. Y esta semana estaba con Jeremy y Jeremy me estaba hablando y llegó un momento donde me miró a los ojos y me dijo, papá, ¿estás aquí? Yo, pero ¿por qué me dices que estás aquí? Me estaba mostrando un dinosaurio, otro dinosaurio, una clase diferente de dinosaurio, me lo estaba mostrando. Y él quería que yo lo mirara y que me interesara por lo que él estaba haciendo. Cuando yo lo estaba mirando, yo le estaba respondiendo en modo automático. No sé si usted ha actuado en modo automático, donde usted dice, sí, no, sí, no. ¿Estás acá, papá? Y recuerdo que tuve que mirar a los ojos y me di cuenta que tenía que estar acá. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi alma estaba en otra parte. Estaba en la responsabilidad del trabajo, en las cosas de la iglesia, en otras cosas, pues no estaba ahí. Y me alarmé. Y me alarmé. Yo dije, pero ¿qué me pasa? Ah, y ahí empecé a entender que la presión y todo lo que manejamos a veces no nos permite ser conscientes de la hora, de lo que estamos viviendo. Y nos estamos perdiendo lo que tenemos a nuestro lado por todas las complicaciones que vienen. Y entonces uno empieza a darse cuenta que uno está reaccionando de una manera donde reaccionamos porque nos toca reaccionar, porque nos toca ir a trabajar, pero si fuera por algunos no irían a trabajar. O sea, les toca porque hay una responsabilidad en un contrato, pero por ello no irían. Algunos porque es su mamá y le tocó su mamá, pues me tocó. No, este es el esposo que me tocó, la esposa que me tocó, y yo cómo voy a renunciar a eso. Y le toca asumir ciertas responsabilidades, pero está cansado. Y quiero que bíblicamente, donde nos muestra algo, yo sé que estuvimos hablando hace unos días sobre estas dos mujeres, pero quiero hoy tener o aprender lo que nos enseña la palabra con respecto a alguien que está vacío, tiene un tanque vacío y alguien que está lleno con su tanque lleno. Y es precisamente en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice lo siguiente. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se lo quitará. O sea, ahí vemos a dos mujeres que están luchando de una manera totalmente diferente. Uno podría caerle a Marta porque Marta invita a Jesús y le dice, vamos a mi casa. Y cuando llega Jesús, empieza a buscar por todos lados cómo servirle al Señor. Y está María que se sienta a los pies. Y allí vemos dos clases de personas. Yo no sé si usted será muy Marta o muy María, pero yo creo que todos tenemos algo de Marta y de María. ¿Sí? Y la Marta es aquella Marta que es experta en estarse moviendo y haciendo cosas. O sea, no se puede quedar quieta porque, como decían, tiene hormigas en las nalgas y tiene que moverse, ¿me entiende? Porque hay algo que tiene que estar haciendo. Nadie le puede decir, no, 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 es que no puede quedar quieto. No sé si ha visto niños así que no pueden quedar quietos. O así hay muchos adultos que no se pueden quedar quietos, que se inquietan y demás. Y si no están haciendo algo, sienten que están perdiendo el tiempo, sienten que el mundo se les está pasando y algo tienen que estar haciendo. Y entonces son aquellos que se meten en un proyecto, se meten en otro proyecto, hacen esto, hacen lo otro y demás. Y eso Jesús empieza a describirla y decirle, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Porque sí o sí el estar haciendo muchas cosas, muchas responsabilidades genera preocupación, genera angustia, genera una frustración en algunos casos, pero ansiedad. Y a veces, no sé si la ansiedad a veces no te deja dormir, a ese que está preocupado. La ansiedad de cómo va a rendir en su trabajo. La ansiedad de, ¿será que podré cumplir esta meta? La ansiedad de si voy a llegar con dinero para diciembre, si voy a tener la ropa por lo menos para los chinos. La ansiedad de mantenerse bien. La ansiedad de cuando pasamos por una situación difícil como una enfermedad, una situación, la ansiedad que causa la preocupación. Entonces a alguien le dieron un dictamen, dijo, no, tiene tal, y ese ya la frustración y el temor lo empoderó y ya se vio en un cajón. Ya se vio cómo lo están velando, cómo la están velando. Ya se vio porque somos volátiles y demás. Y eso es lo que produce una persona que tiene muchas responsabilidades. Ahora, Dios,
obviamente Dios nos hizo para ser funcionales y tenemos que asumir retos, asumir desafíos, pero en la creación Dios nos creó a nosotros o la manera como Dios nos creó es precisamente para descansar. Miren esto, el pueblo de Israel estuvo durante 430 años, 400 años, estuvo esclavo de Egipto. Y los egipcios le exigían todo el tiempo que tenían que estar trabajando las 24 horas, 365 días. Cuando ellos salen del desierto y el Señor le da los 10 mandamientos, les dice a ellos que tienen que descansar. ¿Que tienen que qué? Es un mandamiento. Les habla del día de reposo. O sea, les están diciendo, es importante que ustedes descansen. Pero para enseñarles a ellos eso era complicado. Porque durante 400 años todas las generaciones entendían que tenían que estarse como Marta, moviéndose para aquí, para allá, para aquí, para allá. O sea, eran un trompito todo el tiempo, todo el tiempo. Y el Señor les dice, no es bueno que ustedes no descansen. No es bueno, pueblo de Israel, no es bueno mi pueblo, y al pueblo tengo que enseñarle que tienen que dedicar un día de descanso y que tienen que tener un día con el Señor. Si tú no tienes un día con el Señor y no pasas tiempo con Dios y no eres como una María, ¿cómo era María? María, siempre que hablamos de María y Jesús hay una particularidad. María siempre se sentaba o se iba a los pies del Señor. Cuando María entra allí y el Señor está allí en un comedorcito, recuerdan que esos comedores no tenían sillas, sino se sentaban en el suelo. Allí ella entra y derrama el perfume a los pies del Señor. Cuando Lázaro se muere, su hermano, ella se lanza a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque María entendía que realmente donde podría encontrar la paz y el descanso es en los pies del Señor. Amén. Y necesitamos entrar en esos espacios, en esos tiempos con el Señor, en esos tiempos de descanso y demás. Entonces es importante eso. Es importante, ven, sí, tú, ven, tú aquí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vas a tomar este globo, ¿de acuerdo? No te voy a avergonzar, tranquilo. Uno cuando sale dice, no me van a boletear. No va a pasar eso, tranquilo. Yo te voy a cobrar unas cuantas aquí. No, mentira. Vas a empezar a inflar esta bomba, pero esta bomba, cada vez que hablemos de un problema, tú la vas a inflar, ¿de acuerdo? Vas a inflar la bomba y no la vas a sacar el aire, listo. ¿Cuántos de nosotros a veces nos angustiamos por la parte económica? Levanten allí la mano, ¿listo? Eso creo que sopla ahí. Esa es la crisis financiera que a veces nos agobia. Algunos dicen que un suplido más, échale otro suplido más, listo. ¿Cuántos de nosotros tenemos luchas con nuestra pareja? ¿Cuántos de nosotros luchamos con nuestra pareja? Sopla otro poquito. ¿Cuántos de nosotros luchamos con nuestros hijos que a veces son rebeldes, no quieren hacer caso? ¿Cuántos de nosotros luchamos a veces en nuestro trabajo, con los compañeros, con el jefe? Levanten allí, dale otro poquito de aire. ¿Cuántos de nosotros luchamos con nosotros mismos que a veces nos sentimos que no podemos dar la talla, que nos quedamos allí como frustrados y demás? Listo, dale. ¿Cuántos de nosotros luchamos con nuestra autoestima y demás? ¿Cuántos de nosotros luchamos para ser disciplinados y demás? Dejémoslo allí, listo. Eso es como nosotros generalmente estamos. Si tuviéramos que hablar del motor, el motor está forzado, estamos tratando de hacer las cosas. Con el tanque vacío estamos intentando asumir todos estos retos y estos desafíos. ¿Y qué pasa? Coloca la bomba allí. Entonces, cuando estamos así de esa manera, generalmente reventamos. Gracias, David. Y cuando reventamos, no reventamos bien, reventamos mal. Porque estamos tan cargados, tan llenos de cosas, que somos susceptibles a contestar mal. Somos dados, si te pide alguien algo, pues de malas, pues no lo hago. Cuando estamos de esa manera, somos capaces de renunciar a un matrimonio. Somos capaces de renunciar a nuestros hijos y algunos empiezan con cosas como, pues yo me quiero ir para otro país e iniciar de cero y que se queden allá y que se queden allá y que consiga otra. ¿Cuántos han dicho muchas veces eso? ¿Cuántos algunos han soñado y han pensado en dejar a su pareja porque están frustrados y cansados?
¿Cuántos algunas veces dicen cosas aún en contra de su iglesia? Pues se abran, así como Abraham se abrió, pues que también ellos se abran, y así cosas así a veces decimos. Porque cuando estamos cargados y estamos con tanta carga, no pensamos coherentemente. Miren, podrá sonar absurdo, pero a mí me ha pasado. Cuando yo estoy tan cargado y me preguntan por el nombre de alguien que yo conozco a veces, ¿cómo es que se llama? Pero yo lo sabía. O cuando estás tan cargado, tú te vas a amarrar los zapatos y no sabes amarrarte los zapatos. Tú dices, ¿pero por qué? Porque cuando estamos tan cargados, tan angustiados, con tantos problemas y tantas cosas, no podemos actuar coherentemente. Pero sí, pero sí pensamos, deberíamos desconfiar de nuestros pensamientos cuando estamos cargados. ¿Cuántos han renunciado de veras a matrimonios, a oportunidades en su trabajo y cosas porque estamos muy presionados? ¿Cuántos de nosotros renunciamos a cosas porque está la presión? Pero deberíamos desconfiar de cómo pensamos en medio de la angustia. Porque si nosotros no desconfiamos, pero si yo no soy capaz de en medio de la presión de acordarme del nombre de todo el mundo, de amarrarme los zapatos, entonces ¿por qué si tomo la determinación de no volver a la iglesia? ¿Por qué si tomo la determinación de no querer más con mi matrimonio y demás? Porque es tanta la presión que sientes y tan cargado que estás que de alguna manera quieres sacar la presión, pero no la sacas de la manera correcta. Algunos sacan la presión en los momentos donde están cargados y están trabajados y están llevando su vida al límite y empiezan a acudir, por ejemplo, a la pornografía. Algunos a alguna adicción que tenían o algo empiezan nuevamente a volver. Había un pueblo, el pueblo, había un pueblo que se la dedicaba siempre al pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel enfrentaba gigantes, enfrentaba situaciones difíciles y los vencía. Pero había un enemigo que siempre que los veía débiles, atacaba. O sea, siempre los cogía allí. Y eso habla precisamente de que a veces nosotros, en medio de la presión, en medio de lo cargado que tenemos, tienden a volver esos enemigos del pasado, a querernos robar la paz y la tranquilidad. Y a veces entonces queremos escondernos bajo la presión, empezarla a llevar con asumir otra serie de cosas como la pornografía, como otra adicción, como la adicción a la murmuración, como la adicción a la queja, como que algunos tienen la adicción a sentirse menos que en todos, como a sentirse poca cosa y demás, porque es su manera de enfrentar las situaciones. Yo siempre que le digo a alguien que, por ejemplo, cuando vamos a los campamentos y demás y que ha administrado y demás, les digo, tengan mucho cuidado porque ustedes acabaron de tener una victoria espiritual, pero generalmente después de las victorias espirituales viene un bajón porque el enemigo va a atacar. Y entonces, cuando una persona es adicta, generalmente se le enseñan dos cosas. Tú tienes que aprender a manejar la frustración, porque cuando alguien tiene el problema de la adicción, su mente lo engaña para justificar y decir, acabas de tener un problema, pues drógate, hazle. Tú te lo mereces, ya metiste la mano, pues mete el pie. Si la embarraste, pues hazlo. Entonces hay que enseñarle a esa persona que cuando vengan esos momentos difíciles no puede acudir a lo mismo. Pero también toca enseñarles el otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Tienes un momento de gloria, un momento de victoria y demás, pues ahí también te tienes que cuidar. Porque generalmente se piensa, pues yo me puedo drogar porque me lo merezco. Porque la presión que tengo de alguna manera la tengo que sacar por algo, una situación bien mala o porque hay una victoria. Y eso hay que enseñarles. Eso sucede lo mismo con las adicciones a la pornografía y otro tipo de adicciones. Entonces el Señor dice, tú tienes que sacar toda esa presión porque vas a tomar decisiones equivocadas y no vas a ver las cosas con proporción, como debes verla. Entonces, ¿por qué? Porque Marta estaba empeñada en afrontar la vida con sus propias fuerzas, pero María enfrentaba la vida con las fuerzas del Señor. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos decir todos los retos y desafíos? Yo a algunos no se los dejo al Señor, sino yo los asumo. Y cuando tú los empiezas a asumir de esa manera, empiezas a estar cargado. Esta semana, como les comentaba, asumiendo serias responsabilidades. Y cuando Jeremy me habla así, me dice las cosas, papá, ¿dónde estás? Y como que me hace reaccionar. Yo dije, yo tengo que parar un momento, apagué mi celular y demás. Y dije, yo tengo que meterme con Dios. O sea, yo no puedo seguir que la preocupación me lleve
que las responsabilidades me lleven, que la iglesia, que ahora el trabajo, que ahora esto. Yo tengo que parar y tengo que empezar a poner prioridades. Marta no tenía prioridades. O sea, alguien que está cansado y cargado y que no tiene el tanque lleno es porque no tiene prioridades o porque le han hablado las prioridades, pero no asume esas prioridades. María sí tenía una prioridad. María tenía la prioridad. Es que es el Señor Jesús. Yo me voy a sentar a escucharlo. Yo tengo una prioridad, es Él. Marta no, porque Marta decía, no, mi prioridad es que tengo que pagarle los servicios, tengo que pagarle a los empleados, tengo que pagarle a esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer una serie de cosas. Esa era su prioridad. Entonces, alguien que está cargado y cansado y ya siendo cristiano y conociendo al Señor, porque no tiene una prioridad, Dios no es su prioridad, no es lo primero. Negocia, para él es mucho más fácil ir al trabajo que venir a la iglesia. Para él es mucho más fácil responder a una necesidad en su trabajo que orar, porque esa no es su prioridad. Y allí yo tuve que parar y decir, no más. Y aquí yo me siento cansado, cargado y demás, y yo tengo que empezar a buscar el rostro de Dios. Cuando empiezo a buscar el rostro del Señor, allí las cosas se empiezan a cambiar. Yo había enseñado esto, pero quiero que lo hagamos más nuestro. Hay un capítulo en Isaías, capítulo 6, donde Isaías acaba de vivir la muerte de un ser querido. El rey es un pariente de él. Y ha compartido tiempo con él, ha compartido tiempo y demás, y se le murió. Y se le murió y no solamente trae duelo para él, sino para toda la nación. Esta semana algunos tuvieron la pérdida de una mascota. Y ayer estábamos en la obra de teatro y me decía, pastor, yo no puedo funcionar porque mi mascota la perdí esta semana. Y fue una tristeza total, o sea, terrible, o sea, alguien que les acompañó durante toda su niñez y demás, que compartió, que jugó. Ustedes saben que los mascotas son bien agradecidas, más los perros que los gatos. Los gatos siempre pienso que usted es el dueño del gato, no, el gato es dueño de usted. En cambio, los perritos siempre son más son agradecidos. No me quiero meter ahorita, sino ahorita, pastor, tengo algo que decirte al final de la charla. Los gatos también son lindos, no, los gatos son lindos. Entonces, resulta que, claro, perdieron esa mascota y estaban supremamente tristes, más cuanto un ser querido. Y a veces cuando nosotros tenemos esa clase de pérdidas, y a veces también hablamos de la pérdida de alguien que nos dice que no, una separación, por ejemplo. Alguien que uno está vivo, pero aún dice, no quiero saber nada de ti. Son cosas que duelen y demás. Isaías está pasando por una crisis como esa. Está cansado, está cargado, porque el man está con el tanque vacío. Su esperanza está sin esperanza, enfrentando una situación o una crisis de Israel con el tanque vacío. Cuando Isaías se empieza a contemplar, no es clara la palabra, se dice que fue un sueño, fue una visión. Él empieza, pero él entra en el templo. Y en el templo empieza a ver cómo el Señor empieza a entrar a esa habitación y cómo los ángeles empiezan a adorar al Padre. Y dice eso que él, en ese momento, cuando él empieza a contemplarlo, su carga, la lucha de la pérdida que traía por su pariente, empieza a hacerse cada vez más pequeña. No porque no le interese y no ame a su ser querido. Porque algunos, yo conocí una persona que durante 5 años perdió a su mamá y durante 5 años se vistió de negro. Y ella sentía que si ella estaba feliz, le estaba haciendo daño a su mamá porque se murió, que ella no merecía estar feliz. O sea, situaciones terribles como esas. Durante 5 años no sonreía nada porque sentía culpabilidad, porque decía, tremendo, yo con mi mamá ya y yo aquí pasándola feliz. No. Cuando Isaías se desconecta un poco de eso, no porque él quería, sino que él empieza a ver que las prioridades se empiezan a organizar. Cuando él empieza a contemplar al dueño de la muerte, que es el Señor, cuando empieza a contemplar que Dios es eterno ante el problema que tiene, y cuando empieza a ver su grandeza y empieza a ver que ángeles poderosos empiezan a adorarlo, él empieza a darse cuenta de algo. Esta enfermedad no es tan terrible ni tan grande como el Dios que estoy contemplando. Este jefe que a veces me la monta, este compañero no es nada comparado con el Dios eterno. Este negocio de no sé cuántos millones y demás no es nada comparado con ese Dios eterno y ese Dios poderoso. Esta lucha que tengo con mi autoestima y a veces pienso que estoy solo,
a ese Dios de victoria que dice que me guarda, que me provee, que está conmigo y me ama. Y cuando Isaías empieza a verlo, Isaías empieza, ¿saben qué pasa ahí también? Que allí se revela lo que está mal en él. Porque dice que allí él se dio cuenta de algo, que el Isaías era chismoso. ¿Por qué? Porque dice que sus labios, él vio que sus labios eran impuros. Usted trate de convencer a un chismoso que es chismoso. Qué vaina tan complicada, hermano. A veces hablarle, decirle, pero usted es chismoso, y a veces el chisme lo ven como el deporte nacional de Colombia, ¿me entienden? Ah, como que es lo más normal. Hay familias que han nacido en generaciones, como tomar tinto es chisme, ¿me entienden? O sea, lo hacen. Cuando estaban en la presencia del Señor, no mentira, yo no sé si Isaías era chismoso, pero algo sí tenía con su boca, porque cuando estaba delante del Señor, el Señor en su presencia le reveló que estaba mal. Pero generalmente hay gente que dice, yo me doy cuenta que tengo algo malo en mí, y lo que hace es que se aleja de Dios. No, cuando Isaías se dio cuenta de que Dios le mostró su condición, el mismo Dios le santificó su boca. ¿Me hago entender? O sea que cuando tú contemplas al Señor, el Señor revela lo que está mal en ti, pero no te dice, vaya a ver mi hijo, a ver cómo va a arreglar ese chicharrón y vuelva cuando esté bien. No, el Señor dice, yo te purifico, yo te santifico, yo te doy el valor, la fuerza. Estás pasando por una enfermedad, claro, sé que estás siendo negativo, estás siendo negativa, pero yo te voy a dar las fuerzas suficientes y yo te voy a traer sanidad para tu alma, para tu cuerpo. Amén. O sea que el Señor, cuando lo empiezas a contemplar, porque ahí Isaías es como una María, porque empieza a contemplar a Dios y Dios empieza a hablar en él. Miren, yo a veces, yo le voy a contar de mis pecados, voy a hablarle de mi pecado. A veces yo soy muy dado a ser desconfiado con ciertas cosas. Yo lo he hablado varias veces. Si alguien viene y me dice, no, yo tuve tal sueño y demás, yo lo primero que le pregunto es, ¿comiste frijoles con garra anoche o qué pasó? Porque a veces hay gente que es muy supersticiosa, ¿me entienden? Hay gente que ve demonios en todo lado, una sombra y ya dice, no, no, eso es un demonio, eso no sé qué. A veces yo soy desconfiado con ese tipo de cosas. Um, y a veces soy muy dado a la lógica, como que yo siempre trataba mucho de solucionar los problemas como el 1 más 1 da 2 y el 3 más 3 es 6. Y cuando Dios a veces tenía un problema, yo decía, o confiaba en las personas, confiaba en esto, confiaba en lo otro, tenía mis propias estrategias y armaba como todo como toda una maqueta de estrategias, y a veces el Señor venía y la quitaba. Y decía, no, esto es de creer. Esto es de, yo sé que bienaventurados aquellos que creen sin ver, pero a mí a veces me cuesta creer porque a veces no veo. ¿Me hago entender? Y Dios me ha tenido que enseñar porque, miren, a veces uno quisiera meterse con Dios y cambiar uno solo, como una Marta. Pero yo he entendido a través del tiempo que los cambios en mi vida o en la vida de un cristiano vienen cuando yo contemplo a Dios. Porque Isaías, cuando lo contemplaba, venían los cambios en su carácter. Por eso una persona que no está expuesta a la presencia del Señor es una persona que se estanca, porque no está expuesto a Dios. Y entonces, como una Marta, empieza a negociar, yo no voy a la iglesia, yo no voy a esto, yo no voy a lo otro, y empieza a ser una Marta. Marta era egoísta y era ególatra, porque pensaba que con sus propias fuerzas y estrategias podía enfrentarlo todo. Pero Marta estaba frustrada, ansiosa y cansada porque no estaba dependiendo de Dios. Amén. Yo necesito quitar la carga. Yo necesito descansar en Él. Yo necesito entender quién es Dios. Y cuando esta semana tuve que frenar y decir parar, porque yo oraba todas las mañanas, pero Dios me dijo, no, está orando como esas oraciones, Señor Jesús, cubre la iglesia, Señor, cubre este frente, y Señor, que vaya bien, amén, y tú. Suerte es que le digo, Señor, y me iba. A veces como que esa era mi oración y Dios me dice, no estás orando, no estás orando. Si hay una promesa que Dios dice, y esto suena ilógico, usted dice, es que estoy tan cansado y cargado que lo que yo necesito es unas vacaciones en Walt Disney. Yo lo que necesito es unas vacaciones en España o en Suiza, a ver los países. Esa es la clase de descanso que yo necesito. Pero los que han viajado, los que hemos viajado, nos damos cuenta que a veces llegamos más cansados que antes, ¿no?
Y pensamos que de esa manera vamos a descansar. No, mi descanso es que apenas estas vacaciones que me van a dar, va a ser todo el fin de semana tirado viendo Netflix y que nadie me moleste. Y cuando se levanta cansado de la espalda de estar así. Y no solucionó absolutamente nada. ¿Sabe qué hizo? Se engañó a sí mismo diciendo, yo descansé. Usted no descansó nada. Porque el único que da descanso bíblicamente hablando es Jesús. Dice, ¿por qué dices eso, pastor? Porque dice en su palabra, venid a mí los trabajados y cargados y yo os daré descanso. Miren, yo no sé cuántas veces he predicado sobre este punto, pero he predicado muchas veces. Pero lo más terrible de todo esto que es el más mandamiento que menos la gente cumple. Porque si realmente quieres crecer en tu vida y madurar, necesitas entender este principio. Necesitas pasar tiempo a solas con Él. No, que sí, no hay ninguna carga que te pueda impedir estar en su presencia, pero pastor, es que luché con esto y luché con otro. No, ya, usted está cansado y está cargado y necesita ir delante del Señor. ¿Qué tiene que pasar en su vida para que se dé cuenta de eso? ¿Qué tiene que pasar? Necesitas encontrar descanso. Eso es lo que haces. Ahora, si hay algo que el enemigo quiere hacer con tu vida, es que María representa la dependencia a Dios, pero Marta representa la dependencia a su ego, a sus propias fuerzas. O sea, María representa dependencia de Dios. Marta representa mis propias estrategias, mi ego, a mi manera. Marta representa que no tiene prioridades. María representa que tiene prioridades. Marta representa el ego no quebrantado. Pero María representa la dependencia del Señor. Marta representa autosuficiencia. María no. María representa humildad. Si hay algo que el enemigo quiere hacer con una persona, es acelerarla y que no tenga tiempo. ¿Me hago entender? Y aún en el servicio. O sea, una persona puede decir, yo soy cristiano y yo lo que necesito es tiempo y meterme más en la obra. Y el Señor dice, así no es. Porque el enemigo lo que va a hacer es que te va a meter en unas vacas locas todo el tiempo, para que de esa manera te distraigas y no tengas tus prioridades. Eso es una estrategia del enemigo. Satanás sabe que no te puede detener, o Satanás sabe que te puede detener cuando te acelera. ¿Cuántos de ustedes están acelerados en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes están esperando es acabar rápido, irse para aquí, para allá, para no sé qué y hacer una serie de cosas? ¿Cuántos están acelerados pensando en el día de mañana? No están disfrutando el domingo porque están pensando, ¿y mañana cómo será enfrentar a mi jefe? ¿Y mañana cuando tenga que hacer esta tarea? ¿Será que podré o no podré? O sea, no está viviendo el ahora, está en automático, está acelerado, tiene su tanque vacío. Cuando estaba allí orándole al Señor, el Señor me decía, ya deja de pedirme por esto, por otro, yo te voy a responder, pero busca mi rostro por encima de todo. Ya, yo lo sé, mejor que tú lo sé. Conozco mejor la presión que tienes, lo sé, ya, busca mi rostro. Cuando pasó eso en esta semana, fue un momento muy especial. Porque cuando salí de allí me sentí tan protegido, tan amado, tan cuidado, tan respaldado que yo dije, pues que venga lo que tenga que venir. Claro, voy a hacerlo excelente, obviamente voy a ser diligente con lo que tenga que hacer, pero había una paz en el corazón, una tranquilidad, como que el Señor me quitó el acelerador, que a veces andamos ahí con el acelerador a todo, y pude sentir la tranquilidad y empecé a pensar con cordura nuevamente. Alguien me decía esta semana, alguien que trabaja con carros y demás, me decía, la semana pasada me decía, y es que yo soy creativo, pero ha venido tanto trabajo que ya me preguntaban, ¿cómo soluciono este chicharrón? No sé. Pero si yo estoy bien, yo puedo solucionar el chicharrón. Pues soy tan mal, tan cargado, que no puedo pensar con coherencia. Y algunos están aquí tan cansados, tan cargados que no piensan con coherencia. No piensan con coherencia para tener nuevas ideas, no tienen coherencia para poder responder con las responsabilidades que tienen, no tienen coherencia para entender que posiblemente le están haciendo daño a sus familiares. ¿Cómo, pastor?
Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces su hijo cometió un error, pero usted está tan cargado que usted lo castiga a él por el error que él cometió, pero también usted se liberó por la carga que usted tenía. Y usted, en lugar de corregirle con, con, conforme a eso que hizo, se le da la mano, se le va la mano. Porque a veces nosotros nos sanamos con las injusticias de otras personas, pero es porque estamos cargados. Y a veces, no, pero yo estoy así, y pues de mala, yo tengo que hablar así, pero es que a mí nadie me entiende. Ay, ¿yo cómo le voy a comprender? ¿Yo cómo voy a entender? Porque usted está cargado, hermano. Y usted está saturado. Y usted se convierte en alguien injusto que no actúa con coherencia para amar a sus hermanos. Porque usted está cargado. Y a veces dice cosas que son blasfemia, a veces, muchas veces. Hombres de la Biblia cuando estaban cargados aún blasfemaron en contra de Dios. Porque eso es lo que hace la carga. Entonces, en esta mañana, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú empieces a entender que sí o sí necesitas volver ese tanque vacío y llenar. Sí o sí necesitas pasar un tiempo con Dios y necesitas obligarte. ¿Por qué obligarte? Porque tu carne no lo va a querer hacer, tu ego no lo va a querer hacer, porque posiblemente pues yo ya lo he intentado una y otra vez y demás. O sea, van a haber argumentos para que tú no pases tiempo con el Señor. Entonces, Marta experimenta turbación, pero María, ella empieza a experimentar la luz y la satisfacción de estar a los pies del Señor. Eso es lo que hace el Señor. Uh, Necesitas dejar de estar sobreocupado y poner tus prioridades en orden y entender que Dios es Dios y se va a ocupar de todas las cosas de tu vida. Amén. Pero necesitas sentir esa confianza. Una vez un rey se reúne con sus súbditos y les dice, necesito que sus súbditos eran hombres sabios y demás, los reyes se encargaban de tener a esas personas al lado para tomar buenas decisiones. Un día él dice, yo quiero que hagan algo, me regalaron un anillo y en ese anillo cabe una frase. Quiero que entre ustedes construyan una frase que me ayude en los tiempos de dificultad, los tiempos difíciles. Y claro que sí, le hacen esa frase como a los 2 días después de tanto pensar, escribieron la frase y se la metieron en el anillo. Luego, después de un tiempo vino otro reino, los acorraló, perdieron el ejército y demás, y de repente él se encontró en un precipicio, listo para quitarse la vida, y sacó el anillo, se acordó del anillo y abrió el anillo y se acordó de la frase y miró la frase y en la frase decía, esto también pasará, esto también pasará. Como recordando que aún la crisis más tenaz, la situación más difícil y demás, esto va a pasar. Y hay algo que Dios todo el tiempo nos dice, yo tomo tu carga. Esto va a pasar. Esta situación la vas a superar. Luego la vas a mirar hacia atrás o de adelante. Cuando estés adelante vas a mirar hacia atrás y vas a poder darte cuenta que yo estuve contigo y que yo no te he fallado. Pero esto también pasará. Y cuando estás así confiado en el Señor, cuando dejas las cargas en el Señor y demás, allí empiezas a recuperar la fe, la fortaleza y demás. Porque como Dios actúa. Yo les decía hace un rato que a veces me cuesta creer en ciertas cosas, porque a veces luchamos con nuestra incredulidad, pero es bueno decirle al Señor, Señor, yo soy incrédulo con esta enfermedad que estoy pasando, soy incrédulo con que pueda superar esta situación, porque Dios quiere mejor personas que realmente le abren el corazón al Señor para que Dios sobre. Pero aquel que dice, yo no creo y empiezas a hacer cosas y no abre su corazón y le dice, me cuesta creer, Dios no puede obrar en ese. Pero en aquel que le dice al Señor, Señor, me cuesta creer en esto, me cuesta creer en lo otro, ese demuestra más un corazón humilde que un corazón orgulloso que se queda con que me cuesta creer y empieza a hacer las cosas a mi manera. ¿Entienden el punto? El Señor te está llamando o te está demandando a que creas en Él. Amén. Quiero que se levanten y vamos a orar. Pónganse en pie y vamos a allí ahora. Yo oro por aquellas personas que están en otros países y quiero decirles esto. A veces entiendo que llegar a otro país es difícil, pero creo algo también, que a veces los países moldean a las personas.
Y a veces pueden llevarlos a que no tengan descanso, no hayan prioridades de descanso. Ustedes necesitan pasar tiempo con Dios. Y oro para que sean lo suficientemente sabios y entiendan que hay un día por el cual Dios está pidiendo que estén con Él, que compartan con sus familias, que compartan con sus seres queridos, que disfruten la vida. No todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es trabajar y trabajar, necesitan descansar en el Señor. Señor, oro porque tú les aparejes las cosas a todos aquellos que están en otros países, para que ellos puedan descansar en ti, Señor, para que ellos puedan entender la importancia del mandamiento de tener un día para ti, Señor. Yo te lo pido, Señor, que puedan descansar, que su tanque vacío y lo llene, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios los guarde.